Sí hay condiciones parecidas, hay cierta visión de cultura parecida, hay esto, hay algunas similitudes. Sí, pues ese resultado eventualmente puede ser traído aquí. Allí fue con trabajadores sociales allá, y aquí es con maestros. ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias de esos dos grupos sociales que podemos nosotros considerar como relevantes? Entonces, ese tipo de consideración es importante para sopesar ese ingrediente o ese componente de la sustentación. Yo sopeso eso. Y por supuesto, ese no lo puedo dejar, porque si lo dejo, yo estoy simplemente diciendo lo que otro dijo y yo no estoy poniendo lo mío, y en consecuencia no estoy haciendo la elaboración densa que necesita su sustentación para plasmarse como tal. En este caso, metodología vista con el rigor que supone la investigación dentro del enfoque cuantitativo positivista, nos habla. Fíjese que aquí replicación ya es la palabra. Replicar la investigación ya aparece como palabra. Replicación y rigor son las palabras claves en la intención del investigador cuando escribe esta parte de su proyecto. Se trata del proyecto. Porque aquí, ya usted dijo en la parte anterior, ¿qué iba a hacer en la primera? En la segunda parte que acabamos de ver, dice, ¿en qué se sustenta lo que usted quiere hacer? Y ahora tiene que decir cómo lo va a hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sustentado en qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Por supuesto, si no hubiera sustento, ya nosotros no escribiéramos esta parte. Porque tiene que estar sustentado, dado que no se acepta que una investigación en este rigor, no se acepta que una investigación sin sustento suficiente pase. Y por eso mucho de la tradición en materia de investigación que tienen los países que han avanzado están ahí, en esa parte de sustentación. Esto tiene sentido, esto tiene esta racionalidad de por medio, y esto lleva a tal punto, esa parte. Ahora, la forma de hacerlo es el método. O sea, aquí en este caso el investigador tiene que proveer detalladas y precisas descripciones de cómo la investigación será o fue realizada, de tal forma que la misma pudiera ser replicada, dice réplica aquí, rehecha por otros. Si otra persona quisiera hacer esta investigación, aquí está suficientemente claro de cómo se realizó y puede realizarla, ¿verdad? Puede llevarla a cabo, como para decir, vamos, si usted quiere verificar si esto se dio, siga este método, porque si no sigue ese método, entonces la diferencia entre usted y yo puede ser solo el método, ¿verdad? Entonces, rehecha la investigación. El investigador debe proveer explicaciones que permitan evaluar metodológicamente su trabajo científico, así como que otro investigador pueda reproducir las condiciones exactas del estudio original. Las secciones, entonces, que deben conformar esta parte son estas secciones que ya están preestablecidas, como decíamos ahorita. Si en principio, el diseño de la investigación, el diseño que se usó, el universo y por supuesto la representación de ese universo cuando el universo entero no va a ser consultado, y en este caso eso es la muestra, la instrumentación o instrumento que se utiliza, y ahí había una pregunta, ¿qué hago? ¿Qué pasa con los instrumentos? Ya vamos a llegar allí, y la recolección de los datos y análisis de los mismos. Usted no me puede dejar de decir estas partes, o sea, tiene que referirse a eso en el proyecto. Porque ya después, cuando se ejecute el proyecto, eso es lo que va a seguir. ¿Con qué iniciamos entonces ahí? Lo que él decía, el diseño de la investigación. Que en este caso nosotros estamos hablando del plan, de la estructura, como de la fisonomía previa que nosotros prevemos que va a tener el trabajo que vamos a realizar. Se concibe, se organizan para uno poder encontrar respuestas a las preguntas que están planteadas. Ustedes vieron que hay unas preguntas, por ejemplo, en el planteamiento del problema, que son después las que focalizan toda la acción. Ese plan funciona con un esquema general y secuencial de cómo se conducirá o cómo se condujo la investigación según el nivel de control o capacidad de manipulación que tenga el investigador sobre las variables
o factores de estudio. Y ese sí es importante, esa parte, porque uno no siempre llega al escenario de la investigación con el control de las cosas. Usted tiene opciones. A veces las cosas están dadas de una manera que usted no tiene más opciones que observar cómo ellas se comportan y describirlas. Pero hay veces que usted entra al proceso de investigación en los cuales usted puede controlar determinadas variables, ¿verdad?, para observar cómo se comportan otras. Entonces eso le da una opción de diseño distinta. Incluso hay diseños de investigación que suponen considerar un asunto que ya pasó y que está teniendo efecto en el presente. Bueno, pues esa es la situación en que usted entra. Usted se maneja con esa situación. Porque el mundo es muy complejo y entonces si usted va a investigar en el mundo, sobre todo en el mundo social, usted tiene que acogerse a la condición que tiene ese fenómeno, o esa realidad, mejor dicho. Y como sus preguntas se refieren, por ejemplo, al pasado, usted tiene que ver qué opción desde el punto de vista de diseño está disponible para usted usar ahí. Como vemos, qué plan, qué organización estructural usted se da para poder investigar una cosa del pasado que tiene impacto en el presente. Y en esos casos, cuando uno habla de los diseños ex post facto, que se refieren a un asunto del pasado que tiene presencia en el presente, yo necesito saber si un programa, por ejemplo, de unos entrenamientos que se llevaron a cabo en los últimos 5 años, está teniendo impacto en el comportamiento de esa población ahora. Como yo lo sé si ya pasó, bueno, usted tiene que hacer un diseño que le permita examinar esa situación. Bueno, lo otro es, y aquí se hace una elaboración poquito de eso, es que en este caso se trata de presentar una descripción respecto al tipo de investigación a conducir, o que condujo, y ello puede ser del estudio experimental, cuasi experimental, ex post facto, estudio de caso, estudio transeccional descriptivo, correlacional, longitudinal y todas esas posibilidades. Eso hay que leerlo en cada caso cuando usted va a hacer la investigación, porque eso es como decir el código. Usted no se sabe el código con punto y coma. Usted, cuando va a tener que hacer uso de una determinada de un determinado dispositivo del código o de reglamento, que fuera que usted está haciendo referencia, usted va al reglamento y chequea. O sea, no es que yo, desde que apareció algo, ya yo sé exactamente cuál es el diseño. No, yo tengo que pensarlo y ver cuál es el diseño que mejor corresponde a ese tipo de realidad. ¿Cuál corresponde? Para no ahora nosotros no tener en la cabeza que tengo que saberme todas las cositas y todos los detalles que tienen que estar ahí. No, yo lo reviso. Nosotros podemos tener como tipos de investigación unas que van a aproximarlo a usted, a familiarizarlo con algo que usted está muy poco familiarizado, que usted no sabe prácticamente nada, y eso lo lleva a una investigación exploratoria. Yo no sé, yo recuerdo que una vez estando aquí en Perú, estaba en Huancavelica y estaba en la universidad y allí se estaba celebrando una actividad, creo que era fecha aniversaria de la universidad, y me invitaron a esa celebración. Fuimos a la actividad y estaban preparando una comida que se hace debajo de la tierra. Pero yo no conocía de eso, no sabía que eso existía. Si alguien me hubiese dicho a mí, mira, vamos a investigar sobre el nombre, Pachamanga. Pachamanca. Mira, vamos a investigar sobre la Pachamanca. Yo no sabía qué hay ahí, yo no tengo ni una idea sobre eso. ¿Qué eso implicaba? Yo tengo que hacer un proceso de aproximación exploratoria para tener una idea. Yo no sé nada. De manera que ahí yo vi que sí, que mira, eso le ponen esto, aquello, mira, esos son los elementos constitutivos de esa comida. Pero no solamente lo que lo componen, sino cómo se procesa eso, cómo se organiza, cómo se hace. Es decir, que yo, para haber investigado, hacer esa aproximación, esa parte es un estudio exploratorio que yo tengo. Yo no puedo hacer otra cosa.
Una vez que yo establezco que esos son los elementos de que está constituido el fenómeno, yo lo que quiero saber es cómo existen esos elementos. Es decir, ahora ya yo sé el qué y tal vez como el cuándo de las cosas.